Bienvenidos nuevamente al canal de la Red Cultural. Ahora estamos aquí acompañados por el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Ezequiel Borgognoni. Bienvenido, Ezequiel, a acompañarnos aquí a esta nueva versión de entrevistas que tenemos. Bueno, gracias Magdalena, un gusto para mí estar acá en Chile, estar en Santiago y estar con todos los amigos de la Red Cultural, así que soy yo quien te agradece. Tú has trabajado un tema que tal vez a la gente le llame un poco la atención, pero hiciste tu tesis sobre la noche a finales de la Edad Media. ¿A qué se refiere esto de la noche post-peste negra, ese momento de lo que Huizinga hablaba del otoño de la Edad Media, que ahora lo vamos a reflejar en nocturno? Exactamente. Bueno, yo en realidad cuando comencé mi proyecto de tesis de licenciatura primero, porque mi trabajo sobre la noche se plasmó primero en una tesis de licenciatura y posteriormente se plasmó en una tesis de doctorado, estaba muy interesado por trabajar, por intentar reconstruir un poco qué era lo que sucedía en el mundo nocturno bajo medieval, ¿sí? Me llamaba poderosamente la atención que la noche había sido estudiada para el caso italiano, ¿sí? Hay trabajos de Silvia Mantini, de Elisabeth Cruzet Paván, de Piero Camporesi para la década de 1980. Luego en los 90, la vida nocturna y la historia de la noche en la Edad Media había sido trabajada para el caso de Francia, ¿sí? Hay trabajos de Jean Verdon, de Alain Capantou. Pero sobre España no sabíamos absolutamente nada, ¿sí? Y en Argentina, en Buenos Aires, tenemos una tradición de hispano-medievalismo realmente muy importante, ¿sí? Tenemos varios institutos especializados, tenemos mucha documentación, tenemos varias cátedras de historia de España, y mi proyecto fue un poco ese, ¿no? Es decir, tomar la posta de lo que la historiografía italiana, la historiografía francesa, la historiografía norteamericana, ¿sí? Craig Koflowski de la Universidad de Illinois también habían trabajado, pero aplicarlo específicamente al caso hispano. Y la verdad que fue muy bueno el resultado, fue muy bueno porque la documentación nos hablaba muchísimo sobre la noche, nos hablaba muchísimo sobre sus actores, sobre sus prácticas, y era algo que en la documentación no veíamos, ¿no? Yo creo que los historiadores, cuando analizamos determinados tipos de fuentes, siempre las leemos pensando en función de algo, ¿no? Pensando en función de nuestro tema de investigación. Entonces, sí. La misma fuente para ti o para mí la vamos a leer. Dice cosas diferentes. Exacto, y vamos a encontrar cosas diferentes. Y como la nocturnidad no era un campo temático en sí mismo, sino que era un apéndice, una vesícula que dependía de los estudios de la vida cotidiana, había un montón de documentación realmente muy valiosa y que los medievalistas conocíamos muy bien, que hablaba de la presencia de la noche, como por ejemplo las fuentes legislativas, ¿sí? En donde se regula lo que se puede hacer a la noche, lo que no se puede hacer a la noche, cuáles son las multas, cuáles son las sanciones para quien incumple las infracciones, y todo esto no había sido visto por la historiografía. Y me pareció muy interesante eso, ¿no? Tomar documentos muy transitados, tomar documentación muy conocida, también por supuesto tomar documentación inédita, ¿sí? He trabajado en varios archivos municipales en España, y tratar de descifrar cómo vivían nuestros antepasados en los siglos XIV y XV, cuáles eran un poco las similitudes con nosotros, cuáles eran las diferencias, y realmente encontré un abanico de posibilidades muy amplio, ¿sí? Encontré que la noche era un tiempo criminológico por excelencia, sí, claro. Es decir, era el momento predilecto para delinquir. En los archivos judiciales esto aparece muy bien, ¿sí? y tiene su réplica en los archivos legislativos, que siempre dicen que cuando un delito es cometido durante la noche, la pena tiene que ser doblada, ¿sí? Porque es un agravante del derecho penal medieval. Y eso, por ejemplo, en relación a la criminalidad, ¿sí? Pero también encontré una enorme sociabilidad nocturna, es decir, en los mesones, en las tabernas, en los bares, nuestros antepasados se encontraban, tenían una noche realmente muy dinámica, una noche muy activa, y esto me permitió poner un poco en jaque esta concepción que la historiografía tuvo durante mucho tiempo de la nocturnidad, y es que a la noche no pasaba absolutamente nada. No, a la noche pasaban. Y pasaban muchas cosas. Pasaban muchas cosas en el ámbito de las transgresiones, ¿sí? Como el caso de los delitos. Y también pasaban cosas buenas, porque durante el siglo XVI y durante el siglo XVII se crea una imagen bastante negativa, bastante peyorativa, bastante demonizada de la nocturnidad, ¿sí? En el contexto de la caza de brujas, la noche va a ser asociada al tiempo del demonio, ¿no? Al tiempo de las brujas, al tiempo del aquelarre. Y eso tapó también
una cara muy luminosa que tenía la nocturnidad vinculada al estudio y otras ¿Y cuestiones. tú crees que ese cambio que sucede en el siglo XVI tiene algo que ver también con la concepción en relación a la Reforma y específicamente a la visión calvinista, que de alguna manera va a ocupar, digamos, todos los ámbitos y va a permear la noche de... Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Esto que me preguntás lo ha estudiado Kozlowski, que mencionaba primero, y él dice que sí, que la Reforma implica un punto de inflexión realmente muy importante para la concepción, para el sentido que se le otorgaba a la nocturnidad, porque la mayoría de las nuevas confesiones que surgen, ¿sí? La mayoría de las iglesias protestantes se reúnen durante la noche. Entonces, la noche pasa a ser un tiempo de encuentro, pasa a ser un tiempo ritualizado, ¿sí? Y pasa a ser un espacio de encuentro para los hermanos de una misma confesión. Entonces, la noche en ese sentido es peligrosa también, y el Estado, ¿sí? Entre muchas comillas, tiene que pasar a tener injerencia también sobre ese momento del día. Claro, pero también habrá las reuniones en torno a lo religioso. En cambio, la reunión anterior, antes de la Reforma, era en torno a la taberna y en torno a un buen vino. Exacto. Sí, sí, tal vez con las excepciones de que, bueno, en el cristianismo medieval las vigilias, por ejemplo, así en los periodos de vigilias nocturnas sí eran muy frecuentes. Sí, claro, por supuesto. Pero me refiero al contenido religioso. Al ciudadano común. Absolutamente. Porque si el vino pasa a ser pecaminoso, de alguna forma dejas de reunirte en torno al vino. Exacto. Es muy simple. Exacto. Ahora, ¿tú crees que esa concepción de la noche, y estoy pensando y extrapolándolo hacia adelante, porque esta oscuridad en la historia existió hasta ayer, básicamente? O sea, si nosotros pensamos, no tenemos luz eléctrica hasta el siglo XIX, por lo tanto el mundo previo a la luz eléctrica era un mundo oscuro. Sí. Ahora, y pensemos en Europa, en invierno era muy oscuro durante muchas horas. Entonces, esta visión negativa que se va a tener en la historiografía posterior a la Reforma se va a mantener probablemente hasta comienzo del XIX, donde va a empezar a cambiar porque el romanticismo va a empezar a mirar a la noche de un otro modo. Exacto, exacto, sí. Ya a finales del siglo XVIII, algunos ilustrados y definitivamente en el siglo XIX con el romanticismo, cambia la concepción de la nocturnidad, ¿sí? La nocturnidad comienza a ser un mundo ya no solamente peligroso, sino que tiene una potencialidad realmente muy positiva, ¿sí? Por ejemplo, es el tiempo predilecto para el estudio, ¿sí? Es el tiempo predilecto para la reflexión, es el tiempo que eligen los amantes, es el tiempo para el romance, ¿sí? Entonces yo creo que en estas historias de la noche que se están escribiendo desde una perspectiva cultural en los últimos 30 años, porque es una disciplina realmente muy nueva, una de las grandes potencialidades es ver esta ambivalencia, es lo que yo llamo las dos caras de la luna, ¿no? Sí. La luna tenía dos caras, tenía una cara oscura y peligrosa y asociada al demonio y asociada a las brujas y a la criminalidad, pero también una cara muy luminosa. Y por ejemplo, en la literatura espiritual del siglo XVI, que he tenido la posibilidad de estudiar, en la pluma de Granada, en la pluma de Laredo, en la pluma de San Juan de la Cruz, ¿no? Aparece con una presencia muy fuerte la noche, y aparece una noche que le permite al buen cristiano conectarse con la divinidad, ¿sí? Por supuesto, silencio. Exacto, exacto. Durante la noche, dice San Juan de la Cruz, se dan una serie de requisitos, uno de ellos es la quietud del alma, la paz del corazón, para que el buen cristiano se pueda comunicar de forma directa con la divinidad, y en este pasaje, ¿no? En el misticismo hay tres vías para llegar al estado místico ideal: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía finalmente mística. Para que se produzca esta ascensión del alma, la noche es el momento, no solamente la noche como metáfora, sino la noche como momento del día predilecto, lo dirá también San Ignacio de Loyola, para los ejercicios espirituales. ¿Será entonces que la luz eléctrica, la secularización van de la mano? Bueno. ¿La pérdida del misticismo? Bueno, hablábamos del siglo XIX y hablábamos de cómo cambia en el siglo XIX la concepción de la nocturnidad con la iluminación y sin duda con los procesos de secularización, ¿sí? Lo que hemos logrado en el mundo contemporáneo, y digo logrado con comillas porque no es algo completamente logrado y tampoco digo que sea bueno, es colonizar la nocturnidad, es decir, nosotros podemos crear días eternos. Con la luz eléctrica
podemos escondernos de la noche y crear la ilusión de tener días eternos. Pero esto tiene un costo también para nosotros. Dejamos de escucharnos. Absolutamente, absolutamente. Absolutamente. Bueno, sin duda en el siglo XX, yendo un poquito para más adelante, la industria del entretenimiento ha copado la noche también. Sí, claro. Es decir, la noche se ha transformado en un espacio también mercantilizado que está bajo la óptica del mercado y que es susceptible de lucro y de ganancia. Entonces, es cierto, los momentos estos de introspección, estos momentos de una enorme individualidad que nuestros ancestros del siglo XV, XVI le otorgaban a la nocturnidad, cada vez los perdemos un poco más. Wow. Sí. Qué impactante. Es impactante, es impactante. Bueno, ojalá, no sé, que esto sirva de reflexión porque yo quedé, es más, quiero tener una noche para encontrarme, pero que ojalá les sirva a nuestros auditores para sentir que les falta un espacio de silencio. Sí. Y es lo que tal vez buscan esos experimentos que de pronto niños salen en el colegio y van sin celular y sin luz eléctrica, un poco para reencontrarse con tal vez la naturaleza misma del ser humano. Absolutamente, lo cual puede dar mucho miedo. Es decir, Sí. hay que estar preparado a eso. Jean Delemou habla siempre de que la nocturnidad produce dos efectos. En primer lugar, mucho miedo, y en segundo lugar, la posibilidad de que las personas se animen a hacer cosas que durante el día no harían. Es decir, durante la noche nos sentimos más valientes, durante la noche nos sentimos que nos están vigilando mucho menos, que no nos ven, entonces por eso la noche se transforma siempre como un ámbito para la transgresión, porque nos animamos un poco más. Y quienes han estudiado, por ejemplo, María del Carmen García Herrero, que ha estudiado a los jóvenes en la Baja Edad Media durante la noche, ella dice que los grandes actos de transgresión, que por ahí de repente podía ser una serenata, o no ponerse ebrios durante la noche, los cometían los jóvenes. Y cuando a partir del siglo XVII las ciudades europeas, París, Londres, en España mucho más tardío, comienzan a iluminarse con sistemas de iluminación muy precarios, ¿sí? Pero sistemas de iluminación al fin, los primeros que se resisten a estos programas lumínicos son los jóvenes, que son los primeros que van ahí con su cubeta de agua y tiran y apagan las velas, apagan los faroles, porque era su espacio, era su momento. Era el momento, ¿sí?, que ellos tenían para poder expresarse, cuando evidentemente durante el día las posibilidades estaban un poco más acotadas. También era el momento de los leprosos, también era el momento de los enfermos, también era el momento de todas estas personas que durante el día no salen tanto a la calle, pero durante la noche se animan un poquito más. Mira tú. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Y ojalá que nos vuelvas a acompañar el próximo año, porque parece que vamos a querer un curso de la noche, un encuentro extraordinario. Encantado. Gracias. Gracias a ustedes y esperamos que nos vuelva a acompañar el próximo año.